Soy el pastor Juan José Gil. Si ha habido un momento en la historia en el que necesitamos crecer, fortalecernos, poner nuestra fe en acción, tener en cuenta que vamos a necesitar valor, determinación, capacidad de dominio propio, de autocontrol, como sea que lo llamemos. Bueno, pues ese tiempo es este. Estamos en un tiempo en el que vamos a ver muchos desafíos, vamos a tener que tomar muchas decisiones y eso significa que vamos a tener que estar fuertes, vamos a tener que tener unas convicciones sólidas y vamos a tener que tomar decisiones muy arriesgadas que van a suponer o pueden suponer un cambio radical de vida. Eso a nadie le apetece porque es algo así como una mudanza. ¿A quién le apetece mudarse con todo lo que eso conlleva de cambios, de renuncias, de dejar atrás cosas? Bueno, a nadie le apetece eso. Pero estamos en una situación en la que cada vez vemos más cerca esas posibilidades, es decir, vamos a tener que tomar decisiones arriesgadas. Bien, pues para tomar bien esas decisiones, vamos a tener que tener una disposición muy fuerte, muy firme de no estar solos. Y no me refiero solamente a estar en un equipo o a tener compañeros de camino, compañeros de proyectos y tal. Me refiero principalmente a estar bien unidos al Señor, bien conectados con Él. La conexión con el Señor es totalmente necesaria e imprescindible para tomar las decisiones correctas, porque vamos a necesitar milagros, vamos a necesitar arriesgarnos a no poder con la situación, a que sobrepase nuestras fuerzas humanas, y por tanto vamos a necesitar la salvación que Dios provee. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por eso hablamos tantas veces del factor sobrenatural, de aumentar nuestra fe y demás. Necesitamos estar en contacto cada vez más fuerte, más sólido con el Señor. Nuestra fe tiene que estar a esa altura, pero encontramos muchas dificultades dentro de nosotros, no ya afuera, dentro de nosotros, y esas son las más difíciles a veces de resolver, porque somos nosotros los que muchas veces nos frenamos porque no somos capaces de tomar una decisión, porque no somos capaces de dar un paso hacia adelante. Y es porque no hemos derrotado todavía esos impedimentos internos. Por ejemplo, la duda. Sabes, la Escritura nos deja muy claro, como leemos al principio del libro de Santiago, en el capítulo 1, que tenemos que resolver la duda. Si nos dejamos paralizar por la duda, no vamos a lograr nada, no vamos a conseguir nada de Dios, ni siquiera de nosotros, porque la duda es un sitio muy inestable, es un sitio muy molesto también. No nos podemos quedar sencillamente con un pie en un sitio y otro en otro, pensando por días, por meses, qué decisión vamos a tomar. Eso no es sostenible, no nos agota, nos quita las fuerzas. Por tanto, las dudas hay que resolverlas. El apóstol Santiago lo escribió de esta manera. Dios es muy generoso, pero aunque Él nos quiera dar, tenemos que pedir con fe, porque si no resolvemos las dudas, el que duda, dice Santiago, es semejante a la ola del mar que es fácilmente movida por el viento y va de un lado para otro, no se puede quedar quieta. Es algo así como que hubieras pedido un paquete y no lo puedes recibir porque no tienes una dirección fija. Cada día estás en un sitio, te estás moviendo de continuo y eso dificulta mucho el que lo recibas. Tienes que tener una posición, tienes que tener una determinación, identificarte con algo seguro y quedarte en ello. Cuando pedimos tenemos que ser auténticos, genuinos, sinceros creyentes, por la sencilla razón de que es lo que pedimos lo que vamos a recibir. Si un día estamos pensando en una cosa y otro día en otra, difícilmente vamos a poder superar
esa situación y Dios tampoco nos va a poder dar porque ni siquiera lo tenemos claro. Resuelve la duda, por favor, eso es tremendamente necesario e importante. Luego, otro aspecto es el temor. El temor va más allá, es decir, el temor es algo así como que tú sí estás poniendo fe, pero en la dirección opuesta, en dirección contraria. Cuando confiamos en Dios, estamos esperando lo mejor de Él, estamos esperando que Él responda a nuestra necesidad o a la necesidad de alguien más. Estamos confiando y por tanto vamos en la vía que nos va a conducir porque hemos tomado la dirección correcta a recibir de Dios. Vamos a ver milagros, vamos a ver la mano de Dios, el poder de Dios actuando en acción. Y esto nos mantiene en vías de recibirlo. Eso es la confianza. Ahora, ¿qué pasa con el temor? El temor es que estás en la misma vía, pero en dirección contraria, es decir, piensas que no lo vas a recibir, piensas que te va a venir algo peor, piensas negativo, piensas que, porque ya has puesto tu fe en eso y por eso estás temiendo, porque ya estás inclinado o inclinada a pensar que lo que te va a venir es malo, o lo que te va a venir es una negativa, o lo que te va a venir va a perjudicarte. En fin, todo esto que es negativo es lo que vas a estar pensando. Vas a pensar que no te merece la pena seguir adelante, como le pasó a aquel hombre que había venido en busca de Jesús, porque su hija estaba enferma, estaba muy grave, y entonces esperaba que Jesús fuera. Y realmente lo que necesitaba se cumpliera, que era la sanidad de su hija. Y Jesús va a ir con él. Lo que pasa es que en el proceso, en el camino, algo va a pasar que va a detener a Jesús, y entre tanto viene un hombre de casa para decirle: mira, no molesten más al maestro porque tu hija ya ha fallecido. Y en ese momento, que es lo último en lo que podemos pensar de gravedad, pues aquel hombre, nos podemos poner en su lugar, va a decaer, va a hundirse emocionalmente. Y entonces Jesús le va a mirar y él sabe exactamente lo que está pasando y le va a decir: no temas, solamente cree. En otras palabras, no te tires para atrás. Tú has venido aquí para que vaya contigo y te ayude. Ahora no retrocedas y te vayas en dirección contraria. Tienes que seguir confiando. No temas. En otras palabras, mantente en la dirección correcta, mantente en el camino, que vas bien y vas a conseguir lo que hay en tu corazón, porque yo estoy aquí contigo. Y si Dios es por nosotros, escribiría Pablo, ¿quién contra nosotros? Mayor, decía Juan, es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No hay ninguna dificultad que, si buscamos a Dios sinceramente y nos aferramos a Él, pues podamos confiar y podamos esperar y podamos creer. Y para ello tenemos que desechar el temor, quitarnos el temor de encima. Por tanto, si quieres ver más milagros en tu vida, si quieres sobrevivir estos años, vas a tener que quitarte temores, deshacerte de miedos, porque el temor y el miedo te van a llevar en la dirección contraria a lo que Dios quiere hacer. Dios quiere ayudarte, Dios quiere proveerte, Dios quiere hacer milagros para ti, pero tú tienes que caminar con Él, tienes que ir en la dirección correcta. Aquel hombre tenía que seguir caminando con Jesús porque en él estaba la respuesta y Jesús se la quería dar, por difícil que fuera, por complicado que pareciera. Bien, y lo último que quería señalar como dificultad que tenemos que superar es la incredulidad. Lo mismo pasó con aquel hombre que tenía un hijo que estaba atormentado por un demonio y éste le arrastraba y le tiraba en el agua, le tiraba en el fuego. Y aquel hombre estaba desesperado, como cabe suponer, y entonces viene a Jesús, no lo encuentra, encuentra a sus discípulos. Sus discípulos no pueden echar a aquel demonio. Entonces aquel hombre, nos podemos imaginar que había en él un desánimo total que se convierte en incredulidad. Es: no me va a pasar nada bueno, no lo voy a conseguir, no lo voy a lograr. Y entonces es fácil bloquearse, es fácil cerrarse, es fácil darse por vencido, rendirse a la desgracia y decir: bueno,
ya está, no pasa nada, es que es mi destino. Y uno se bloquea, y eso es incredulidad. En vez de creer, nos cerramos y ya no logramos lo que buscábamos, porque bueno, hemos tomado la decisión incorrecta, que era de cerrarnos y renunciar a aquello que estábamos buscando de parte de Dios. Bueno, pues cuando Jesús finalmente viene y encuentra la situación, lo que está pasando con ese niño, con ese jovencito, y le va a preguntar al padre: ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Es una pregunta que va directamente relacionada con la fe o la incredulidad. ¿Crees en mí, confías en mí o no confías en mí? Y entonces aquel hombre va a hacer algo que en realidad todos deberíamos de hacer, que es ser honestos y abrir nuestro corazón en honestidad y sinceridad para decir lo que realmente nos está pasando. Y aquel hombre dice: creo, pero ayuda a mi incredulidad. También tengo problemas. Creo, pero por otra parte no creo. Bueno, esa es la situación que muchas veces hemos pasado y tenemos que resolverla, tenemos que superarla. Y esto es lo que va a pasar en aquel momento, que Jesús va a ayudar en su incredulidad y lo va a hacer demostrándole que confiar en Él es la respuesta. Y eso es lo que va a hacer. Va a echar a aquel demonio y entonces lo que va a demostrar es que había merecido la pena creer y no rendirse, no dejarse arrastrar por la incredulidad. Bueno, por supuesto, luego los discípulos pues se van a extrañar y van a venir a Jesús y decirle: Señor, ¿cómo es que tú lo has hecho tan fácil, pero nosotros no hemos podido? Y entonces Jesús les va a responder con una verdad muy grande que todos tenemos que aprender a aceptar, y es: por vuestra poca fe. Y Jesús dice: porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, haríais unos milagros tremendos, pero os falta fe. Os falta fe significa os falta confianza, os falta realmente confiar en mí. Es como aquella, mira lo que hace la fe, y quiero terminar con esto, es como aquella mujer que estaba con el problema del flujo de sangre y llegó a su desesperación porque se había gastado todo el dinero en médicos y no había logrado nada, llevaba 12 años así, hasta que finalmente tomó la decisión: voy a tocar a Jesús. Y ella se dijo a sí misma: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana o sanada. Y tanto es así que va a ir un poco a escondidas y va a tocar el borde del manto de Jesús. Y en ese momento Jesús se va a parar y va a preguntar: ¿quién me ha tocado? Lo cual era extraño porque había mucha gente alrededor. Los discípulos se van a extrañar muchísimo de esa pregunta, pero Jesús lo va a aclarar y va a decir: yo he sentido el poder de Dios salir de mí. ¿Por qué ha dicho Jesús eso? Es porque hay una diferencia entre tocar sin fe o tocar con fe. Cuando tocamos confiando en Dios, en las promesas, en la verdad del Evangelio, en Cristo, en la palabra, cuando aplicamos nuestra confianza y nuestra fe a estas cosas, el poder de Dios se activa en nosotros. Hemos hecho contacto. Su poder, su energía pasa a nosotros. Y entonces podemos experimentar esa provisión, esos cambios, esos milagros que necesitamos. Los vamos a necesitar. Entonces, reforcemos nuestra fe, reforcemos nuestra confianza, tratemos con estos asuntos, con estas dificultades. ¿Qué es lo que más nos ataca? La duda, el temor, la incredulidad. Tenemos que resolverlo. Y para eso tenemos la palabra de Dios y para eso tenemos la capacidad de confiar. Venzamos esas dificultades porque Dios es muy generoso y nos va a dar abundantemente y sin reproche, pero tenemos que confiar. Y es la fe, como dice también el apóstol Juan, es nuestra fe lo que vence al mundo. Así que confiemos que estamos en el Dios verdadero, confiemos que estamos en Jesucristo
que nos ha sido entregado para nuestra redención y que a través de él recibimos todas las cosas. Y termino con este versículo. Pablo lo escribió en Romanos 8, el que no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él o juntamente con él todas las cosas? Os dejo así, con esta reflexión. Que el Señor os bendiga.